días a todos. Gracias por venir a este segundo día de jornadas del 39º Congreso de Calidad Asistencial organizado por la SECA. Esta mañana, en esta mesa temática, vamos a hablar de seguridad del paciente, y seguridad del paciente desde una perspectiva muy particular, que es la del uso adecuado de los antibióticos. Y antes de introducir un poco el tema y a las excelentes compañeras que me acompañan esta mañana en la mesa, voy a presentarme y a explicarles algunos aspectos logísticos para que tengan en cuenta durante estos días del Congreso. Mi nombre es Amaya Jimeno, soy internista, hasta hace poco tiempo infectóloga también, me dedicaba a las enfermedades infecciosas y ahora trabajo en la Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Murciano de Salud, en la coordinación del programa IRASPROA junto con la doctora Mar Alcalde, a la que les presentaré enseguida. De ahí que sea un tema específicamente nuestro en este caso. Recordarles que esta sesión y las otras mesas temáticas junto con la sesión inaugural de ayer son actividades acreditadas. Aquellos que estén interesados en obtener los créditos de formación continuada pueden hacerlo a través de un login en la página de acreditación. Lo pueden hacer bien con ese QR que tienen en la esquina inferior izquierda de la pantalla o bien en el libro del Congreso, en la primera página, abajo también tienen los QRs. Ahí introducen su DNI y simplemente introducen ese código de 5, ese código de 5 dígitos que tienen ahí, que aparecerá tanto al principio como al final de la sesión y automáticamente quedarán acreditados. Recuerden también que para nosotros es muy importante, precisamente, igual que para, entiendo, muchos de ustedes, las encuestas de calidad. Tienen los dispositivos para votar en la entrada de las salas y de los dos auditorios y también del edificio anexo. Pues si pueden hacer un esfuercito por contestar la encuesta, nos ayudará a mejorar también el año que viene en la presentación del Congreso. El leitmotiv de este Congreso es la calidad asistencial como pilar de la sostenibilidad, ¿no?, del sistema, y qué mejor forma de abordarlo que desde el punto de vista de los antibióticos. Claro, es nuestra pasión, a lo que nos dedicamos las cuatro, ¿no? Porque los antibióticos deben de ser primero sostenibles en el tiempo y para eso necesitamos utilizarlos adecuadamente. Y además eso imbrica con unos proyectos que son los programas PROA, los programas de optimización del uso de los antibióticos, que son programas de calidad en sí mismos, ¿no? Entonces todo parece encajar, ¿no? El uso adecuado de los antibióticos debe de ser un acto de seguridad para el paciente, un acto de uso seguro a nivel individual, pero que además tiene una traducción general, porque cada vez que usamos inadecuadamente un antibiótico de forma abusiva o excesiva los antibióticos, vamos a estar promocionando la resistencia y eso es un problema de salud pública, es decir, es un problema de seguridad individual pero también de seguridad colectiva. De forma que no puede estar más en la mesa actualmente de las políticas sanitarias la lucha contra las resistencias. Y bueno, supongo que ya sabrán todos ustedes que es uno de los problemas principales de salud en los que nos vamos a enfrentar en la segunda mitad del siglo XXI. Se presume que va a ser la primera causa de muerte de aquí a unos pocos años, las infecciones causadas por bacterias multiresistentes y también las IRAS, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria causadas por estos microorganismos. Entonces, bueno, pues creo que imbrica perfectamente todos los aspectos de la mesa, la seguridad, la calidad, el uso de los antibióticos y bueno, voy a pasar a presentar a las ponentes de hoy. La mesa está estructurada, yo creo que en dos niveles o dos niveles y un nivel plus. El primer nivel estaría representado por Reyes Castillo, ya representante del PRAN, representa la Estrategia Nacional frente a la lucha de los antibióticos que está en la EMS, en la asociación, bueno, ¿cómo es? A la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Y ese es el punto de vista institucional, ¿no? Es el esfuerzo que realiza España para estar presente en esta lucha frente a las resistencias antimicrobianas. Luego tenemos un plano más terrenal, más del día a día, más ejecutivo, que está representado por la doctora Salamanca, Elena Salamanca, que viene de uno de los hospitales más relevantes en estas políticas de uso adecuado de los antimicrobianos en España, que es el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.
y que nos va a enseñar cómo estas políticas o cómo estos programas de optimización deben de tener un objetivo final clínico, en el que realmente el que se beneficie de estas acciones sea el paciente, ¿no? Tenemos la estrategia institucional, la estrategia local, y luego la doctora Alcalde nos va a hablar de cómo es posible que estos dos niveles de ejecución se lleven a cabo, y es cómo vigilamos los antibióticos, y esa vigilancia la hacemos a través de la monitorización de indicadores. Y nos va a hacer una pequeña introducción a los indicadores que utilizamos en el día a día, tanto a nivel macro como micro, para controlar el uso de los antibióticos, hacer la vigilancia de los antibióticos. Así que vamos a pasar a la primera ponencia. Como les decía, Reyes Castillo es licenciada en farmacia por la Universidad de Alcalá. Desde el año 2018 forma parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y del PRAN, corrígeme si me equivoco, desde el año 2019, desde el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, y está enfocada fundamentalmente a estos programas PROA y a las acciones formativas. Y uno de los hitos que se han cumplido este año dentro de las acciones PRAN ha sido gracias a Reyes, que ha sido la coordinadora en la realización de las normas de certificación de los PROA comunitarios y hospitalarios. Y hoy nos va a hablar del PRAN, de la Estrategia Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Así que, Reyes, cuando quieras. Muchas gracias. Recordad que tenéis 18 minutos. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme y contar conmigo. Hemos presentado un poco el escenario que tenemos en el 2050, pero yo creo que todos tenéis ahora mismo en vuestros servicios problemas con las resistencias, pacientes con infecciones complicadas de tratar y que a veces incluso hay muertes. Entonces, actualmente ya hay un informe del 2019 que hay 4,9 millones de muertes asociadas a bacterias multiresistentes. También en este panorama decimos, bueno, ¿tendremos antibióticos que nos salvarán? Pues a lo mejor no, porque el panorama, hay un informe de la OMS que dice que actualmente no hay pipeline suficiente para abordar ese problema. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cuidar estos antibióticos, porque también tendremos luego que pensar cuando salgan, si hay un desarrollo clínico que se está desde Europa, se está creando nueva legislación que fomente toda la investigación, pero luego tendremos que pensar qué hacemos con estos antibióticos. Así que es muy importante usarlos bien, adecuadamente y prevenir las infecciones. Así, ante este panorama, en el 2014 nace el PRAN. El PRAN es un programa estratégico que incluye la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Empezamos como salud humana y salud animal, pero nos dimos cuenta que al final, y también todas las políticas europeas, nos incentivan también a tener esa visión del medio ambiente, que aunque es compleja, porque si salud humana y los veterinarios es complicado, ya no os quiero decir cuando ya hablamos de vectores de transmisión entre unos, aguas residuales, es bastante complejo, pero se están haciendo muchísimos estudios que nos van a dar la clave para ver cómo podemos también, qué impacto tienen las resistencias en el medio ambiente y demás. Así que ante este problema tan complejo, el PRAN está formado no solamente por la unidad de coordinación que coordina la Agencia Española de Medicamentos, sino que también necesitamos al resto de ministerios. Forma parte, obviamente, el Ministerio de Sanidad, las diferentes direcciones, la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Cartera. Luego también tenemos Agricultura, el Ministerio de Agricultura, que tiene un papel muy importante en la vigilancia de bacterias patógenas. Las comunidades autónomas son fundamentales para nosotros, porque al final nosotros no tenemos competencias, y las que tienen al final las competencias son las comunidades autónomas. Tenemos 70 sociedades científicas, organizaciones colegiales y 300 expertos. En conclusión, como decimos todos, el PRAN somos todos tenemos un papel relevante e intentamos así transmitíroslo. Al final, el PRAN se estableció en 6 líneas estratégicas. Vigilancia del consumo y vigilancia de las resistencias. Y vigilancia también de las IRAs. Esto, como digo yo, es tener la foto, intentar tener los mejores datos para tener una foto que nos haga trabajar y llevar el resto de acciones.
Así tenemos también la estrategia de control, que principalmente se basa en salud humana, en PROA, pero que en veterinaria tiene los programas REDUCE, que son programas voluntarios de reducción de antibióticos. Tenemos la prevención, muy importante, porque podemos hablar de uso de antibióticos, cómo manejar la infección, pero si prevenimos las infecciones, evitamos tener que administrar antibióticos. Comunicación. Comunicación no solamente al público general, sino también centrados cada vez más a profesionales sanitarios. Es muy importante provocar ese cambio de comportamiento y ese cambio del perfil de prescripción que nos ayuda a mejorar el uso de antibióticos. Formación en todas las etapas e investigación. Así nace el plan y lo primero que hicimos, ya llevamos 3 planes, lo primero que hicimos en el primer plan fue ponernos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo abordamos este problema? Somos muchos, veterinarios, humana, y el primer plan, los 3 primeros años fue un poco de diseño. El segundo ya fue más de implementar determinadas estrategias. Y ahora, desde el 2022 al 2024, hicimos una encuesta de calidad de qué podíamos mejorar, qué proyectos teníamos que impulsar, y estamos en una fase ya de algunos proyectos ya están más estabilizados, ya los hacemos todos los años iguales, por decirlo, otros los estamos apuntalando, pero bueno, queda todavía mucho que hacer y la visión de hoy es más o menos explicaros qué estamos haciendo. Así, los datos de consumo, tras todo este trabajo, hemos descendido desde el 2015, porque los datos del 2014 aquí los he obviado, porque al principio había como yo un poquito de ruido. Hay una disminución del 17%. Ahora mismo desde Europa, ahora estamos aproximadamente 3,35. Ahora mismo Europa ha mandado el anterior Consejo Europeo, que fue Suecia, sacó unas recomendaciones, el Consejo Europeo, que para que os hagáis una idea es: márcate unos objetivos, síguelos y te voy a evaluar. Y nos han pedido que tenemos que reducir un 27% el uso de antibióticos. Esto nos va a afectar a todos, aunque penséis que no, al final esto viene Europa, después vengo yo que soy una pesada, después vienen las comunidades autónomas que son más pesadas y después vendrá Mar, que será también más pesada aún. Pero sí, tenemos que disminuir a 18,20 de HDs. Esto impactará sobre todo, hemos hecho el consumo de atención primaria es bastante elevado, bueno, porcentualmente supone mayor consumo que el de hospitalario y llegaremos, ahora mismo estamos en el 2022 17, perdón, que lo veo un poco mal, en 15 y tendremos que como que mantener toda esta línea, intentar que no incremente para poder alcanzar el objetivo final. Y así, como decía, dentro de la estrategia de control tenemos los programas PROA, que para mí son programas de calidad asistencial. Son programas multidisciplinares que lo que buscan es un mejor manejo de las infecciones, optimizar el mejor tratamiento para el paciente, teniendo en cuenta los perfiles de resistencia. Esto implica el trabajo multidisciplinar de un montón de profesionales y conlleva una parte muy importante que yo creo que es el esfuerzo que tienen estos profesionales, es conseguir ese cambio de comportamiento de los profesionales para intentar implementar políticas antibióticas. Y para fomentarlo tenemos 4 actividades fundamentales que pasaré brevemente. Las normas, las normas que no es nada más que es una herramienta de trabajo para los equipos PROA. Luego una herramienta a través de la cual estos programas se van a certificar, los coordinadores científico-técnicos PROA y una herramienta de inteligencia artificial que se está desarrollando. Ahora iré pasando cada una de ellas, pero nuestra idea para la implementación de los PROA es implementarlos en todos los ámbitos, el hospitalario, comunitario, sociosanitario y también no solamente el sector público, sino el sector privado. Y ya sería estupendo si podemos coordinar todos los niveles asistenciales. Gracias a las normas, atención hospitalaria y comunitaria, hemos creado unos estándares que ahora os cuento para favorecer la coordinación, pero es verdad que con el ámbito sociosanitario, como todavía es muy difícil, como digo, simplemente tener la foto que estaba hablando de vigilancia, de qué se consume, la vigilancia de las IRAs es complicado, aunque se están haciendo muchos avances, pues bueno, tardará un poquito más en llevar esa coordinación. Así, hemos sacado en el 2019, en el Consejo Interterritorial, se aprobaron estas normas.
¿Y esto qué importancia tiene para nosotros? Que el Consejo Interterritorial es donde están representados todos los consejeros, el ministro y todos los consejeros de las comunidades autónomas. Esto implica que es un compromiso de las comunidades autónomas con los equipos PROA. Al final, los profesionales sanitarios necesitan de recursos humanos y de recursos técnicos. Y esta norma lo que viene es a mostrar, a través de esta aprobación, que existe ese compromiso. Sacamos para las normas de certificación de equipos comunitarios y hospitalarios y niveles estándares que eran comunes para favorecer la coordinación asistencial. Estas normas están en la web del plan, yo supongo que las conoceréis, pero por si acaso están colgadas por si las queréis ver. Y algo que para mí también tiene bastante valor, hemos sido los primeros en Europa, que siempre viene bien y somos referencia realmente en PROA en Europa. Así, esta norma lo que venía era eso, a favorecer la implementación, yo creo que a profesionalizar también el trabajo que estaban haciendo los equipos PROA y para lograr una implementación homogénea de todas las medidas. Los equipos PROA ya han trabajado muchísimos años, no hemos inventado nada nuevo, pero sí una forma de homogenizar la norma está desarrollada en diferentes estándares y bueno, pues viene un poco a homogenizar el trabajo en toda España. Y también yo creo que también es esa aceptación por todos los profesionales para que todos los profesionales de todos los servicios se sientan representados. Así es muy importante la institucionalización de estos programas, tanto a nivel nacional, comunidades autónomas y ya dentro del propio centro, para que todas las políticas, al final no sea uno peleando solo. Tenemos que darle a los profesionales sanitarios ese apoyo para que no sean un servicio solo luchando frente a esto, sino que se pueda trasladar al resto. Y eso también es muy importante trabajar, que yo creo que es el siguiente paso, trabajar con los programas de control de la infección. Tenemos que trabajar todos juntos e intentar también que no solamente sea PROA, sean los programas de seguridad de control de la infección, sino que también hacer ese refuerzo y que vayamos todos también de la mano, porque si no, al final hay que abordar las resistencias desde todos los puntos de vista y todos son importantes. Nada, esto simplemente están ahí las normas, que comentar que hicimos varios estándares, que es como una definición de buena práctica y luego se explicaba un poco cómo desarrollarla y qué evidencias tener. Y los clasificamos dependiendo del grado de desarrollo en básico, avanzado, excelente. Y bueno, hay que cumplir una serie de estándares para certificar que tienes un determinado nivel. Posteriormente, para crear ese impulso en los centros y también reconocer que éramos certificado PROA, con un procedimiento de autocertificación inicial y luego un proceso de certificación. La autocertificación es hacer una encuesta e incluir una serie de documentación, y la certificación ya implica a los inspectores del Ministerio de Sanidad. Este proyecto todavía no está lanzado, estamos trabajando en ello y la idea es que próximamente los equipos PROA se puedan certificar a través de esta herramienta. Y así, otro de los pilares de nuestra estrategia era tener una persona dentro de las comunidades autónomas que fuese, yo le llamo embajador PROA, porque al final yo trabajo en la oficina, yo no estoy en los centros hospitalarios y necesitaba a alguien con ojos que nos explicase que nos diera también feedback de lo que necesitaban. Entonces ahí apareció la figura del coordinador científico-técnico, que es una persona con perfil asistencial que hace ese vínculo y nos hace el vínculo entre las comunidades autónomas y nosotros. Con nosotros está hoy Mar, alcalde, que quiero desde aquí darle la enhorabuena por su trabajo, porque no sabéis cómo se implica. Yo creo que es un referente para todos en esta comunidad. Y nada, muchísimas gracias, Mar, porque de verdad que no sabéis, cuando digo que es nuestros ojos, nuestros oídos, todo nos los traslada y es un placer. Y así trabajamos, intentando crear esas redes e intentando tener también el feedback de todos los profesionales y asesorándonos a nuestras políticas. Otra de las acciones PROA que hemos llevado a cabo ha sido el desarrollo de se está desarrollando con la Dirección General, la Secretaría de Salud Digital, una herramienta junto con las comunidades, y hemos implicado a muchísimos expertos que aquí también Amaya y Mar también forman parte de este proyecto,
es una herramienta que integrará en los hospitales todos los servicios, toda la información para todos los sistemas de alarma, toda la actividad PROA, facilitársela. Y desde aquí también, gracias por todo el trabajo. Y entre otras acciones que estamos trabajando, se ha incluido dentro de los mapas de consumo que tenemos del PRAN, se ha incluido la clasificación AWARE, porque también la clasificación AWARE es una clasificación de la OMS donde se clasifican los antibióticos según el uso que le deberíamos dar. Hay los antibióticos que son de uso de acceso, otros que tienen un acceso restringido. Pues nos están diciendo desde Europa que tenemos que aumentar nuestro porcentaje, ahora mismo está en un 63% el uso de antibióticos de la categoría Access, pues nos están diciendo que lo tenemos que aumentar a un 65%. Es decir, reducir aquellos antibióticos que están ahora, que tienen un uso restringido. Estamos trabajando también en fomentar el uso de test de diagnóstico rápido. Creemos que es muy importante pues tener acceso, que todas las comunidades tengan acceso a los test del estreptococo, a diferentes test víricos, al test de la proteína C y también que se fomente tener registros para registrar las pruebas. Intentamos pues, llamar a la puerta a las comunidades y decirle, oye, esto se necesita, y las comunidades, que son también muy comprometidas, intentan pues, facilitarlo. Y hemos sacado, desde hace ya unos años publicamos la Guía Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. Es una guía terapéutica que cuenta con el aval de todas las sociedades científicas de atención primaria y que animo a descargarosla porque la verdad que está muy bien, porque no solo es una guía que tenemos un proceso de actualización, está en Guía Salud, que eso implica que tiene un sistema bastante recto de actualización y de evidencia científica. Y sobre todo yo creo que tiene el mérito de que está desarrollada según el perfil de resistencias a nivel nacional. Así que os animo a utilizarla y tenemos una app, así que la podéis tener descargarosla y tenerla en el móvil para cuando la queráis consultar. Muy importante, como decía antes, la prevención. Dentro del PRAN, como decías, forma parte la Dirección General de Salud Pública y entre ellos están marcados los programas de seguridad del paciente que llevan los programas de higiene de manos, los programas de seguridad del paciente crítico, los programas de infección quirúrgica cero y los programas de prevención y control de la flebitis. Llevan trabajando muchísimos años, los conocéis yo creo que de sobra, pero tienen muy buenos resultados, así está aumentando la disponibilidad de PVA en UCI. Hay muchas más camas de hospitalización, que es el más alto de la serie histórica, con camas con gel hidroalcohólico. Y ha habido una pequeña disminución en atención primaria, pero en general el cumplimiento está siendo bastante bueno. También tenemos los de paciente crítico, con un incremento relevante en las tasas de bacteriemia cero comparando con el 2018 y 2019. Hay diferentes datos, pero estos programas se trabajan y están teniendo mucho éxito, como sabéis. De formación, tenemos también formación, como decía, para varias etapas. Tenemos así un curso de uso adecuado para los antimicrobianos en la comunidad. Salió el año pasado, hay 200 plazas. Estar atentos porque el año que viene saldrá otra vez. Es por sorteo a quien le toque. Pero que si nos seguís, saldrá publicado yo creo que el 2024 a mitad de año, por si alguien está interesado. Son cursos que sacamos gratuitos por si os interesa. También tenemos un diploma de experto universitario, que este es un diploma acreditado por la UNED. También es gratuito, publicamos 188 plazas. Aquí los requisitos no es por sorteo, sino por cumplir una serie de criterios, pero también estar atentos porque muchas veces quien antes se apunta también es un punto. Y por último la Planteca, que es un repositorio de información, de casos clínicos e información relevante para los alumnos, porque al final muchas veces en las universidades, cuando empezó el plan, queríamos cambiar los programas de las universidades, aportar unas determinadas perspectivas, y fue súper complicado. No se puede cambiar los programas de formación. ¿Qué? Vale. Pero tenemos la Planteca, que es donde tenemos toda la información.
Y ya en este minuto, solamente dentro de, como os decía, tenemos las actividades destinadas a los universitarios. Hoy, apuntaros, hoy tenemos la carrera, si después del Congreso os apetece correr, en Murcia tenemos la carrera Corre sin resistencias. No sé si os habéis metido las zapatillas en la maleta, si sois de aquí podéis ir y cambiaros y nada, animaros a participar porque para nosotros es muy importante implicar a las universidades en todo esto. Es muy importante que desde en todas las etapas se hable de las resistencias, sobre todo se promocionen buenas prácticas. El uso de guías, no sé, estar actualizado, el trabajar en equipo, el implicarse en los PROA, en la higiene de manos, son mensajes que yo creo que desde las universidades se pueden dar y cuanto antes se involucre a los mucho mejor. Entonces, si le podéis dar apoyo y os apetece correr, que sepáis que en nuestra web está la carrera y nada, si queréis desconectar, es un motivo para correr por una buena causa y nada. Muchísimas gracias a todos y un placer. Muy bien, muchas gracias, Reyes. Ya sabéis, tenéis doble motivo para hacer ejercicio físico. El primero, que os acaban de regalar un reloj con el que podéis monitorizar la actividad, así que no dejéis, por favor, de hacer los minutos mínimos necesarios de actividad física moderada e intensa semanales para mejorar vuestra calidad de vida. Voy a presentar a la doctora Elena Salamanca. Como les decía antes, ella es doble especialista, es especialista en medicina interna y en microbiología, es doctora en medicina, trabaja en el día a día como facultativa especialista de medicina interna en la sección o en el servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla y forma parte activa de uno de estos equipos PROA que son los responsables de llevar a cabo todas estas acciones que constituyen los programas PROA. Pero además es vocal de la Comisión de Seguridad del Paciente del propio hospital y también de la Comisión de Infecciones, ¿no? O lo que aquí nosotros llamamos Comisión IRAS-PROA o la Comisión de Infecciones y Política Antibiótica. Y además también es investigadora principal y coinvestigadora en varios proyectos que están relacionados específicamente con el uso y el manejo de los antibióticos. Y nos va a presentar la siguiente ponencia, que está versada sobre la efectividad de las intervenciones que realizan los PROA para mejorar la calidad del uso de los antimicrobianos. Bien, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Vaya. No me he traído las zapatillas, pero yo con esto me las puedo aviar. Yo me apunto a la carrera. Bien, me bajo un poco a lo terrenal, como ha dicho Amaya en la introducción antes, ¿no? Mi día a día es revisar antibióticos e intentar mejorar la prescripción, ¿no? Tengo conflictos de interés. No voy a repetir el eslogan porque yo creo que lo estamos diciendo todos en cada una de nuestras charlas en este congreso, ¿no? Pero calidad y sostenibilidad van de la mano. Y cuando empecé a preparar esta presentación, se me ocurrió seleccionar unas palabras claves que habitualmente no lo hacemos cuando hacemos presentaciones, lo hacemos cuando mandamos un acta a un congreso, cuando escribimos un artículo. Pero digo, ¿cuáles son las palabras claves? Pues son calidad, obviamente, seguridad, infecciones y antibióticos. ¿Cómo las uno todas ellas, ¿no? Calidad, obviamente, y más en este congreso, pues lo tiene que englobar todo. A quien no le gusta algo de calidad, ¿no? Pero creo que no se puede entender, hablando de medicina o hablando de pacientes, la calidad sin la seguridad, ¿no? Una va de la mano de la otra. Por ejemplo, por poner algún ejemplo descabellado, puedo tener en mi centro un aparato de última puntero de altísima calidad tecnológica para operar próstata, pero no tengo un cirujano formado en su manejo, o lo va a utilizar sin aportarme ninguna seguridad o no lo va a utilizar, con lo cual no sería útil, ¿no? Perdería totalmente la eficacia. Si ponemos un ejemplo de antibióticos, puedo tener en mi hospital disposición de, poder encontrarme un médico que me diga, pues yo me siento muy seguro con un antibiótico muy bueno, que es la amoxicilina clavulánico, me sé perfectamente las dosis, me siento, vale, pero es que tienes una infección por un aureus meticilin resistente. Deberías tratarlo con otra cosa porque es intrínsecamente resistente a beta-lactámicos.
Deberías de tratarlo, por ejemplo, con vancomicina. Uy, vancomicina no me da seguridad porque he visto una vez se me puso un paciente rojo. Sí, se infundió muy rápido. Me han presentado dalbavancina hace 2 días, que lo utilizo una vez a la semana, me quedo muy tranquilo, ¿vale? Pero dalbavancina vale 2.000 euros y no te hace falta en este caso concreto, ¿no? Perderíamos totalmente lo que es la eficiencia. Entonces, aunando, lo he puesto un ejemplo muy exagerado, ¿no? Aunando todos estos términos, en infecciones tendríamos estos 2 programas, ya se ha hecho mención con anterioridad, ¿no? El programa de prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria o los programas de optimización de los usos de los antimicrobianos, ¿no? Antibióticos, pero también antifúngicos, antivirales, ¿por qué no? Que es lo que me voy a centrar yo en la presentación, ¿no? Ya se ha nombrado, pero creo que no está de más repetir, que el objetivo final de los PROA es mejorar el resultado en el paciente y así, además, minimizando los efectos adversos en él. Que al utilizar bien los antibióticos prevenimos o disminuimos bastante la aparición de la emergencia de microorganismos resistentes, ¿no? Y al final, con todo eso, conseguimos ser costes eficaces, ¿no? Conseguimos la eficiencia, como hemos dicho antes. Los programas PROA implican la unión entre la institución, los profesionales y los propios pacientes, ya se ha dicho, y cada uno en cada centro, en cada ámbito hospitalario o en la comunidad debe de adaptarlo a las posibilidades que tenga, ¿no? Hay un marco legal que ya ha hablado Reyes por encima, ha hablado también de lo que es su trabajo del año pasado, de las normas para certificación en los equipos PROA hospitalarios y también en la comunidad, con varios niveles, no me tengo que centrar, ¿no? Pero hay bastante sitios donde cuando quieres empezar a hacer PROA en tu hospital, basarte y adquirir distintos niveles, ¿no? ¿Y cuáles son las intervenciones? Que al final es lo que yo vengo a hablar de los PROA en sí, ¿no? Las intervenciones las podemos categorizar en 4 tipos: educativas, restrictivas, persuasivas y estructurales. Las educativas son aquellas que incrementan el conocimiento del propio prescriptor para que de forma autónoma ya optimice las futuras prescripciones de antibióticos. Las restrictivas son aquellas que limitan completamente, fácil, el uso de uno o varios antibióticos. Las persuasivas son aquellas que se dedican a evaluar una prescripción y en aquellas que se considere que son inadecuadas se hace una recomendación no impositiva para intentar cambiar optimizar esa prescripción. Y después las estructurales son aquellas que incorporan elementos o sistemas informáticos, etcétera, que ayuden a mejorar o a limitar, según el caso, a los antibióticos. Ejemplos por poner de algunas medidas educativas. Pues que se haga el informe anual por parte del Laboratorio de Microbiología de sensibilidad en cada centro, para saber cada año en qué nos estamos moviendo, cuáles son nuestros microorganismos, cómo es su perfil de resistencia. Y en algunos centros, en base a ese informe de sensibilidad, pues se elaboran guías de antibioterapia, ¿no? Que cada uno, no todos los centros van a tener los mismos tratamientos, la misma recomendación de terapia empírica. Mi centro, soy consciente de que no tenemos casi resistencias. Podemos tener como tratamiento empírico antibióticos de menor espectro que en otros centros que tengan per se mucha más resistencia. Organizar jornadas, se me ocurre, infección por Clostridium difficile, que estamos implicados todos los estamentos del hospital, ¿no? ¿Qué antibióticos lo producen más, cuáles menos? ¿Qué debo hacer para tratarlo? ¿Cómo tengo que hacer la higiene de manos? No valen las soluciones hidroalcohólicas. ¿Cómo tengo que hacer la limpieza de la superficie de la habitación? Hacer jornadas de eso. Talleres de higiene de manos. Está muy manido el tema, pero pocas veces vemos a un compañero hacer higiene de manos al entrar a la habitación, habrá que recordarlo. Casi todo el mundo nos acordamos cuando salimos, ¿no? Porque parece que es para lavarte tú las manos, pero no lo haces a la entrada, ¿no? No es tan difícil. O bueno, los programas masivos también, ¿no? De formación online. Pros y cons. Las educativas son generalmente muy bien recibidas y llegan de una sola vez a un amplio ámbito en poco tiempo. ¿Qué pasa? Que el impacto no suele ser inmediato y a veces, si dependes de la autoformación o de que alguien que se forme per se, puede caer en la ineficacia. Las restrictivas, por ejemplo, informar solamente antibiogramas selectivos, ¿no? Según qué muestra sea, según qué síndrome vaya a tratar y quién la haya pedido. A lo mejor si es una orina de la comunidad, informo 2 antibióticos solamente, que son los que me interesaría que utilizara en primer lugar. Si esos fueran resistentes ya informaría otro más, así. O exigir para según qué antibiótico, a lo mejor un carbapenémico, una autorización previa, que no todo el mundo lo pueda prescribir. O directamente no disponer de ertapenem en el hospital, por ejemplo, ¿no? Eso serían las restrictivas. Son fáciles de implementar, obviamente, y el efecto es sobre la marcha. Sin embargo, no son bien recibidas por los prescriptores y podemos tener el riesgo de
el fenómeno de squeezing balloon, que es, vale, no utilizo meropenem porque no lo tengo, pero utilizo muchísimo pipertazo, ¿no? Puede caer que aprietas por un lado y explota por otro. Las estructurales. Sistemas informáticos de prescripción, ¿no? Yo creo que eso es una gran ayuda siempre, ¿no? El dejar de hacer tratamientos a mano ayuda a evitar errores, tanto el que le prescribe como el que lo lee, ¿no? El tratamiento, con la letra nuestra, ¿no? Que se generan a veces alertas, se generan alertas de alergias, de insuficiencia renal, de ajuste de dosis, de duplicidad, etcétera, y es una gran ayuda. O tener acceso, por ejemplo, desde el laboratorio de microbiología a resultados preliminares, es decir, tengo un paciente con un tratamiento combinado y me dice que solamente están creciendo bacilos gram negativos, pues le quito la cobertura de entrada para gram positivo, ya dentro de 48 horas a lo mejor tendré el informe definitivo, pero ya me estoy ahorrando con tranquilidad un antibiótico si me están elaborando resultados preliminares. Datos a veces a pie de cama o de PCR, incluso de diagnóstico rápido de virus para evitarte un antibiótico, o el test de antígeno del estreptococo, ¿no? Que te permite también seleccionar un antibiótico con mucho menor espectro si ya sabes que es positivo, o hacer protocolos, hacer cartelería. Se me ocurre, revisa un cartel que ponga, revisa si te hace falta la vía cada día. Pues ya está, tú te vas acordando que a lo mejor la vía, ¿cuántos pacientes habremos visto que solamente tienen intravenoso el pantoprazol y el antibiótico? Tienen después 10 fármacos por boca desde que ingresó, además. A lo mejor es que la vía no es necesaria y todos caemos. Yo creo que lo peor, los médicos, somos los que menos revisamos si la vía es necesaria. El personal de enfermería es mucho más consciente de que la vía se la está utilizando nada más que para ponerle un seguril al día. Estas medidas siempre van a ser de apoyo y, como hemos explicado, pueden ser muy diversas, ¿no? Hay que tener en cuenta, según qué medidas, pues un programa informático que englobe resultados microbiológicos, analíticos, antibióticos de ingreso puede ser muy caro. Y a veces, entonces siempre hay que hacer un análisis, ¿no? Porque podemos caer en el riesgo de que sea inútil, ¿no? De que no sea fútil. Y las medidas persuasivas. Esto es un trabajo diario, ¿no? Que es revisión de algunas prescripciones y hacer, aquellas que considere inadecuadas, hacer una recomendación siempre no impositiva de mejora de esa prescripción, ¿no? Audit and feedback, que se puede hacer de muchas maneras. Yo reviso a diario los antibióticos de la planta urología, llevo muchos años haciéndolo, con lo cual ya sé cómo son los urólogos, sé de quién me fío, de quién no, sé cómo son los enfermeros magníficos en la planta urología, con lo cual, sin ver muchos pacientes, nada más que leyendo la historia, ya me hago bastante idea de los pacientes. Y yo generalmente les escribo una recomendación que casi siempre es bien recibida y me echan cuenta. Puntualmente, puede ocurrir una vez al año o 2 veces al año, le tengo que modificar yo un tratamiento porque considero que sea una urgencia y después voy y se lo cuento. Eso es la planta de urología. Reviso también antibióticos de otras plantas y según quién sea el médico prescriptor no siempre se lo toma igual de bien, o a lo mejor no tenemos el mismo nexo. Llevo muchos años en el hospital, me conozco todo el hospital, pero sé que hay compañeros, por ejemplo, internistas que les da más coraje que yo escriba en su historia. Entonces primero voy, lo busco, hablo con él, ¿qué te parece esto? Y a lo mejor acordamos algo y obviamente lo escribo porque si le estoy recomendando algo yo me implico con el posible resultado que tenga el paciente. ¿Vale? Estas medidas suelen ser muy efectivas, suelen ser bien recibidas si sabes cómo hacerlo, obviamente, y al final crea confianza. Es decir, hay urólogos que son adjuntos ahora que los he criado desde R1 y la verdad es que tienen ya la confianza, en tratamientos más cortos van bien, espectros más cortos van bien y ya ellos se sienten cómodos con esas pautas, ¿no? Sin embargo, obviamente esto no puede abarcar a todos los antibióticos de un hospital o de un centro de salud, etcétera, ¿no? Es más, la limitación es un antibiótico o un servicio concreto, ¿no? Vale, esto es mucha teoría, lo acabo de decir, pero vamos a hablar un poquito de números, ¿no? Obviamente es fácil pensar que un antibiótico óptimo te lleva a un tratamiento más efectivo y reduce prescripciones innecesarias, como algunos ejemplos que ya hemos puesto, ¿no? Y que encima sabemos de sobra que las infecciones por multiresistentes implican estancias más prolongadas y más mortalidad, ¿no? Ahí ya vemos muchas cosas en cuestión de costes. Pero si miramos un poquito más en profundidad, vemos que estos antibióticos son más caros. La duración ya lo hemos dicho, ¿no? Que a lo mejor si vemos un portador de algún microorganismo multiresistente, me implica hacer estudios de vigilancia a lo mejor a sus compañeros de habitación o al ala completo. Hacer medidas de descolonización del paciente, limpieza, cambio de sifones. Hay muchos gastos en cuanto a multiresistentes, ¿no? Por no hablar de fungibles. Pero hablando de números ya, hay una revisión bastante buena de Peter Davey en la Cochrane. Esta es la segunda versión ya que tiene, en 2017. La primera, creo recordar que era de 2013.
en la que mete 220 estudios y sí habla de números, ¿no? Ellos hablan de que seguir las recomendaciones de los PROA disminuye casi 2 días la antibioterapia. Está publicado en 2017, yo creo, supongo que os sonará Shorter is Better, que es la tendencia actual en el uso de antibióticos, ¿no? Hay muchos ensayos clínicos en los últimos años que comparan estrategias largas frente a más cortas. Por ejemplo, bacteriemia por enterobacteria 7 días frente a 14 días es igual en términos de mortalidad y te quitas todos los eventos adversos de esos 7 días de más, con lo cual yo creo que en la próxima revisión que haga Peter incluso este número se va a ver acrecentado, ¿no? Por consecuente, la duración de la hospitalización, siempre hablando de igualdad de mortalidad, ¿vale? También hay algunos datos que no son buenos, ¿no? Sabemos que las medidas esas restrictivas podrían llevar, no tener un antibiótico en tu hospital o necesitar una autorización, podría llevar, sin duda, a un retraso a la hora de iniciar un tratamiento activo que en algunos casos puede ser muy importante, ¿no? Y encima, por supuesto, esas medidas restrictivas disminuyen el confort de los demás prescriptores con respecto a los que nos dedicamos a los PROAs, ¿no? Además, esta gráfica está incluida en esa revisión y vemos cómo no sé si este puntero funciona, bueno, las medidas restrictivas pueden ser muy útiles y muy eficaces en los primeros meses, pero no prevalecen en el tiempo y, sin embargo, las persuasivas sí son las que duran al final en el tiempo, ¿no? Y hablando de datos más concretos, que además me pidió que lo diera, ¿no? Que resumiera un poquito de mi hospital, ¿no? Sabéis que en Andalucía cumple 10 años ahora, en 2024, el programa PIRASOA, ¿no? Que engloba las IRAS y los PROA y recoge ahí todos los indicadores. Todos los hospitales mandan sus indicadores de forma trimestral, ahí lo podéis consultar porque es público, ¿vale? El último informe que está publicado es el segundo trimestre, se publican por trimestre, ¿vale? De 2023, y he traído algunos ejemplos de mi hospital, ¿vale? No sé si se verá bien, pero he cogido meropenem y caspofungina, por poner 2 grandes ejemplos de antifúngicos y de antibióticos, y he metido también pipertazo, por eso del squeezing balloon, de decir, no, si no utilizáis meropenem, porque utilizáis mucho pipertazo. A ver, cada columnita es uno de los trimestres, la primera de cada bloque es el último que está publicado, que es el segundo trimestre de 2023, ¿no? Y así, primero de 2023 y los 4 trimestres de 2022. Las verdes son el Hospital Macarena y las marroncitas naranjas son los hospitales el total de los hospitales del mismo grupo, ¿no? Del grupo 1. Y vemos que, por ejemplo, está expresado en DDD por 1000 estancias. Meropenem, el 36 del último trimestre, el 36, en mi hospital es 19, ¿no? Pipertazo igual, caspofungina 5,7 o 1,9. Es verdad que tenemos muchísima tradición y muchísimos años trabajando en PROA y sé que causa o consecuencia, encima tenemos pocas resistencias, obviamente. Cada vez tenemos un poquito más, pero tenemos poca resistencia. Pero es fruto de un trabajo de muchos años y mucha concienciación y que todo el hospital nos conoce y que la empresa está involucrada, ¿no? Desde la gerencia. Y esto también se puede expresar en costes, ¿no? ¿Veis los costes? A simple vista se ve lo mismo, ¿no? El último grupito es el gasto total y es menos de la mitad. En nuestro hospital, de 510.000 frente a 245.000, tanto en hospitalario como en ambulatorio, ¿no? Esos números los podéis consultar en la página de PIRASOA, eso y muchos más otros indicadores que no me voy a meter porque sé que es el tema de la siguiente charla, habla de indicadores, ¿no? De IRAS, etcétera. Y, por supuesto, de nuestro trabajo que tenemos de tantos años ha dado lugar a mucha producción científica, muchas publicaciones, comunicaciones a congresos, tesis muy bonitas. Esta farmacéutica, María Núñez, que hizo la especialidad en nuestro hospital, trabaja en Granada y describió muy bien cómo poner en marcha un programa de PROA de 2 pasos, se llama, que el primer paso, se verá fatal desde ahí, pero bueno, es una revisión por parte de los farmacéuticos que se dedican a PROA y el segundo paso ya por los facultativos, los médicos del propio equipo PROA y cómo bueno, los datos son apabullantes, ¿no? De disminución de uso de antibióticos sin repercusión sobre la mortalidad y disminuyendo mucho, por ejemplo, la infección por Clostridium difficile. Son datos muy bonitos. En fin, para ir terminando, que hemos dicho todas estas medidas, pero muy centradas en el profesional sanitario a todos los niveles, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene que estar implicado, no, obviamente no es solamente una cuestión de los médicos, pero creo que falta, y ya se ha intuido antes algo, sensibilizar también a los pacientes, ¿no? Que sean conscientes, y también yo creo que habrían medidas educativas, restrictivas, persuasivas también para los pacientes, de la importancia de un buen uso de antibióticos. Hace poco ponía yo, se me vino a la mente, ¿no? Parece que nos hemos acostumbrado todos a
pararnos un poquito y esperar a la hora de iniciar un corticoide, y toda la gente en la calle le tiene un poco miedo a los corticoides por los efectos secundarios que ya cada vez vemos menos, ¿no? Porque tenemos alternativas, pero que veíamos antes, pero con los antibióticos parece que no nos tiembla la mano a iniciar cualquier antibiótico. Y hay que sensibilizar también al propio paciente. De hecho, en otros países, y pongo este recorte de prensa, los pacientes están tan informados que hasta denuncian si, por ejemplo, su médico le pone una quinolona cuando tiene otra alternativa, ¿no? Sabemos que las quinolonas, y ahora la agencia la acaba de recordar hace 4 días, tienen una alerta de no usarlas salvo que no tengas otra mejor opción. Y eso aquí la gente no lo sabe. Y por costumbre, yo he utilizado cipro toda la vida y aunque pueda poner Septrin o pueda poner amoxicilina, voy a utilizar cipro. Pues estás haciéndolo mal, ¿vale? Entonces yo creo que habría que concienciar también. Para concluir ya, recordar una vez más que al final el objetivo de los PROA es mejorar en el paciente, que obviamente el utilizar de forma óptima los antimicrobianos te va a controlar la emergencia de multiresistencias, que ambos objetivos en conjunto conllevan una actividad más eficiente, sin duda, y que deben de contar con el apoyo institucional, porque de nada sirve que yo vaya al urólogo a decirle corrige esto de entrada si no cuento con el apoyo de su jefe y su jefe con el gestor de mi hospital, ¿no? El gerente de mi hospital. Que las medidas restrictivas son las más rápidas de implantar, pero suelen ser peor recibidas, que las educativas son bien recibidas, pero a veces tienen poco impacto, que las estructurales siempre van a ser un apoyo y que al final las persuasivas son las más duraderas, pero claro, al implantarlas tienes que seleccionar un servicio concreto, un grupo de antibióticos concreto. Y ya está, muchas gracias. Por tu participación. Y last but not the least, tengo el placer de presentar también a mi compañera directa de trabajo, a la doctora Mar Alcalde Encinas. Como ha comentado Reyes en su presentación, ella es la coordinadora científico-técnica del PRAM para la región de Murcia. Además, es la coordinadora regional de los programas IRAS-PROA aquí en la región de Murcia y, al igual que yo, es también médico internista y especialista en enfermedades infecciosas y también experta en los programas de optimización del uso de antimicrobianos. Y nos va a hablar esta mañana pues, de cómo monitorizamos las acciones de los PROA en todos los niveles, desde el uso de los antimicrobianos, las acciones, la actividad del propio equipo PROA, los resultados clínicos y sin más, la doy paso. Ahora sale. Vale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por haber venido a esta mesa que es un poco diferente de lo que habitualmente veis en las secas, pero os agradezco mucho que estéis aquí. Mi hoja de ruta, lo que yo os quiero contar, hablaré un poco en una introducción sobre la monitorización, los tipos de indicadores disponibles para los programas PROA que tenemos, los indicadores que podríamos o que podemos obtener con un programa, una herramienta informática que es el WASP, y luego os pondré unos ejemplos de un hospital, el Hospital Universitario de los Arcos del Mar Menor, un hospital pequeñito, unos ejemplos de cómo monitorizamos la actividad PROA allí y unas conclusiones. Bueno, ¿qué es monitorizar? Todos lo sabéis, me da vergüenza hasta poner esta diapositiva, es una introducción. La monitorización es una actividad de gestión que consiste en la medición sistemática y planificada de indicadores, que tiene como propósito evaluar aspectos relevantes de la asistencia con el fin de identificar oportunidades de mejora. De manera que la herramienta que utilizamos para monitorizar son los indicadores, ¿no? Los indicadores los usamos para eso. Necesitamos una recomendación que va a ser el punto de partida para este indicador, ¿no? Y esta recomendación debe estar basada en la mejor evidencia disponible. Los indicadores se usan para cuantificar el nivel de cumplimiento de la recomendación, para describir una situación y comparar con una meta o con una media en el resto de los centros y para observar cambios o tendencias a lo largo de un periodo de tiempo que nos indiquen señales de excelencia o de alarma. Las características de los indicadores todos los conocéis, medibles, aceptables, relevantes, válidos y fiables, pero yo sobre todo quiero incidir en que los indicadores deben de tener esa capacidad de uso que significa que puedan poner la información adecuada en las manos adecuadas y en el momento adecuado. Y también esa capacidad de propósito que significa que sirvan a la función de toma de decisiones.
El ciclo del indicador, bueno, obviamente todos lo conocen, lo repasamos un poco porque el indicador va a coger unos datos que van a ser analizados, esos análisis van a dar unos resultados que deberán llegar a la zona o al área donde se van a tomar las decisiones que van a desencadenar una acción que luego volveremos a medir y veremos cómo va el procedimiento o nuestro programa. Y las zonas, los contextos en la toma de decisiones en los sistemas de salud pues son esos tres. El nivel micro, que a nivel PROA sería el PROA local, el nivel meso, que sería organizacional, los sistemas de salud, y el nivel macro, que es el nivel político, el nivel nacional, incluso el nivel europeo, en muchos casos, en cuanto al PROA. Vale, seguimos con los tipos de indicadores que existen para los PROA. Existen los indicadores de estructura, que son los que describen el tipo y la cantidad de recursos físicos y humanos utilizados para realizar las actividades, así como en la forma en que están organizados. Por ejemplo, tener un equipo PROA, que ese equipo esté institucionalizado, que exista un documento marco y un programa anual, que existan guías, recursos técnicos, recursos humanos, programa formativo, etcétera, etcétera. Estos son indicadores estructurales. Estos son muy útiles a nivel nacional y regional. De hecho, son los que nos van a ayudar a certificar nuestros equipos en niveles básicos, avanzados, con esas normas y excelentes. Y eso nos va a dar mucha información pues, a nivel regional y a nivel nacional. En contra, pues que tener esos niveles no garantiza ni la efectividad ni la continuidad, porque lo que estamos diciendo es que existen las condiciones para mejorar la asistencia, pero ni su ausencia determina mala calidad, ni su existencia garantiza la excelencia, como bien sabéis. En cuanto a los indicadores de proceso, el más conocido, el que además ha presentado también Elena, es la cuantificación del uso de antibióticos, ¿no? Es la cuantificación de la utilización del antibiótico, estableciendo diferencias en los patrones de uso y cambios dentro de un centro. Estos son los más habituales. Aquí tenéis ejemplos de indicadores de consumo de antibióticos hospitalario y también en el nivel comunitario. ¿Qué PRO tienen? Pues que son muy útiles a nivel internacional, de hecho son los que se usan, a nivel nacional y a nivel regional. Y también a nivel local pueden identificar áreas o zonas donde veas algún pico o alguna cosa que te haga investigar el por qué se usa más de ese antibiótico, ¿no? Puede identificar algunos potenciales problemas. Son muy sencillos de calcular, es decir, están muy automatizados y por eso es muy extendidos y es muy fácil tener la comparación. ¿Qué problema tienen? Pues que no evalúan la exposición individual, no mide lo que al individuo le llega, es una media general. Suelen recogerse de forma puntual, tanto anual como semestral o trimestral, y nos evita o no nos permite identificar en el momento en que se está produciendo pues, el exceso de consumo o de uso. Reducciones, también lo ha comentado Elena, reducciones del consumo en determinados antibióticos pueden hacer, estamos tan contentos porque hemos mejorado esa tasa y sin embargo lo que está es aumentando el consumo de otros que a lo mejor también es perjudicial. No suelen estar estandarizados, son tasas brutas y eso también nos limita cuando interpretamos los resultados. Y luego lo más importante es que no evalúan las prescripciones. Porque no sabemos si están bien puestos o mal puestos, sabemos lo que se consume. Y tampoco son patologías específicos. Aquí tenéis el ejemplo de cómo Europa monitoriza con estos indicadores de consumo de antibiótico a todos los países, nos compara con el resto de países europeos, y aquí tenéis el ejemplo de cómo el PRAN también utiliza estos indicadores para comparar las comunidades autónomas. Aquí os traigo ejemplos de cómo el Servicio Murciano de Salud compara las diferentes áreas y se compara consigo misma durante los años. Pasamos a otros indicadores de proceso. Indicadores de adecuación de la prescripción y manejo de infecciones. Estos identifican las prácticas asistenciales que tienen potencial mejora y pueden ser utilizados posteriormente para guiar las intervenciones. Estos son unos indicadores muy potentes.
¿no? Aquí tenéis los indicadores, los que tenemos nosotros en el WAS, unos indicadores para ver la adecuación de la profilaxis quirúrgica y otros para ver la adecuación de los tratamientos médicos y el manejo de las infecciones. ¿Qué tienen de pro? Pues que, como digo, son muy útiles porque lo que están midiendo es a nivel local, están midiendo qué hacen en tu contexto con los antibióticos, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Detecta áreas de mejora donde intervenir, súper fácil. Se pueden realizar, son muy versátiles, tú lo puedes hacer con un corte transversal en todo el centro o puedes utilizar diferentes servicios que tú quieras investigar, diferentes infecciones, diferentes antibióticos y puedes encontrar información sobre ese tipo sobre lo que quieras, ¿no? Se pueden utilizar de forma transversal, como digo, un corte transversal, como una lepine, o longitudinal durante toda la prescripción. Y luego se utilizan para dar la retroalimentación y son muy útiles porque, como digo, has identificado concretamente cuál es el hándicap o cuál es el fallo en ese servicio, que luego en la retroalimentación vas a poder ponerlo sobre la mesa. En contra, que son laboriosos, son bastante laboriosos, precisan de un estándar porque necesitamos una guía para comparar lo que ha hecho el prescriptor, la guía de tratamiento y la guía de profilaxis. La guía debe estar consensuada y ser aceptada por todo el equipo, o sea, por todo el hospital en este caso. Y son dependientes del evaluador, tienen un cierto grado de subjetividad que a veces pues, no permiten la reproducibilidad exacta, ¿no? Y para ello lo que hay que hacer es que el evaluador tenga una formación muy clara para evitar un entrenamiento, una formación para evitar esta subjetividad. Aquí os traigo ejemplos de un corte transversal que se ha hecho en un centro, en el ULAM, donde podemos identificar la terapia adecuada en los diferentes servicios, el seguimiento de la guía en diferentes infecciones y el manejo óptimo en diferentes infecciones, de manera que podemos saber exactamente dónde incidir. Pasemos a los indicadores de resultado. Los indicadores de resultado tenemos los resultados clínicos, que son los indicadores que cuantifican el beneficio de la implementación del proyecto en cuanto a la mejoría de los resultados clínicos, medidos en términos de curación, recidivas, estancias o mortalidad atribuible. Estos son los indicadores de resultados más habituales para los PROA. La mortalidad. También hay, dentro de los resultados clínicos están los defectos adversos, la densidad de incidencia nosocomial de infección por Clostridioides difficile. ¿Qué tienen de bueno? Que miden precisamente el objetivo de los PROA, ¿no? El principal objetivo de los PROA es mejorar los resultados clínicos y son aplicables sobre todo a nivel local y a nivel regional. Los contra, que son difíciles de automatizar, que para comparar las tasas entre centros es necesario calcular tasas estandarizadas por los principales factores de confusión, porque los centros son muy diversos y los pacientes son muy diversos, y que numeradores bajos en hospitales pequeños te pueden limitar las tasas. Si veis, os he traído un ejemplo en el Servicio Murciano de Salud, la mortalidad a los menores de 14 días por bacteriemias, pues es difícil de interpretar. Y la estancia media lo mismo. Hay mucha variabilidad, pero tampoco podemos sacar muchos resultados de ello. Otros indicadores de resultados son los indicadores de resistencia. Estiman la magnitud de las resistencias a los antimicrobianos, permitiendo conocer la evolución temporal y el patrón epidemiológico de las resistencias. Existen dos tipos de indicadores. Uno es la sensibilidad agregada, que es lo que llamamos el mapa de resistencia, que es monitorizar cada microorganismo a cuántos antibióticos es resistente y hacer un mapa. Y los otros son la incidencia, prevalencia y densidad de incidencia de los pacientes que tienen un microorganismo multiresistente, ¿no? Esos serían los dos, uno por muestras, otro por pacientes. ¿Qué tienen de bueno? Son muy útiles porque los necesitamos hacer a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional y local, porque detectan brotes, detectan resistencias nuevas y son necesarios para el día a día, ¿no? Son útiles también para el diseño de guías. Como ha dicho también Elena, las guías necesitan un mapa de resistencia para identificar los tratamientos empíricos que debemos poner. Y también son necesarios para la práctica del prescriptor. El prescriptor también, independientemente de la guía, tiene que conocer su mapa epidemiológico de su centro. ¿Qué tienen en contra? Pues que no está claro que el tener un uso optimizado en los antibióticos vaya a bajar las resistencias, porque es un fenómeno complejo.
Puede haber un momento en que las resistencias aumenten, pues porque haya transmisión, en fin, porque se den en los animales. Es un fenómeno complejo que no podemos muchas veces identificar causa-efecto y que están poco estandarizados porque dependen de cada uno de los laboratorios. Aquí os traigo ejemplos de cómo en España, en Europa se monitorizan todos los países, pues por ejemplo, el porcentaje de auros resistente a meticilina en la Unión Europea, las muestras invasivas, y estos son ejemplos de cómo el Sistema Murciano de Salud monitoriza pues, sus áreas con la densidad de incidencia de pacientes con Aurion PTR en el SMS, ¿no? y se compara con el año anterior. Y ahora os voy a explicar un poquito cómo podemos sacar nuevos indicadores con una herramienta informática, ¿no? El WAS es un sistema inteligente de apoyo a los PROA. Se realizó en la Universidad de Murcia, lo desarrollaron, esa es la palabra, se desarrolló allí, en la Universidad de Murcia, y nosotros en el Servicio Murciano de Salud lo tenemos implantado en todos los hospitales, en los 9 hospitales. También en otras ciudades de España también lo están pilotando, e incluso hay otros hospitales que lo tienen ya en sus sistemas informáticos. Emite un conjunto de alertas que son las oportunidades de mejora para que el PROA revise específicamente esos tratamientos e integra toda la información de la historia clínica, de micro, de farmacia y de laboratorio. Y también te permite elaborar informes epidemiológicos y obtener indicadores de una forma muy rápida y muy automatizada. ¿Qué tiene de bueno? Pues que tienes toda la información unida, que es automática, que te puede desagregar por todo tipo de servicios, características del paciente, tipos de microorganismos, etcétera, que permite aplicación de técnicas estadísticas también con un botón y una medición continua a tiempo real. ¿Qué tiene en contra? Fallos de la integración, porque siempre los sistemas informáticos parece que no, pero no acaban o muchas veces tardan tiempo en estar totalmente implicados y coger toda la información, y sobre todo también depende del registro de la fuente original. Si no está escrito, el antibiótico no está registrado, que está administrado, el WAS no lo va a coger. ¿Qué otros indicadores podemos hacer con WAS? Pues, por ejemplo, indicadores de accesibilidad. ¿Cuántos de los antibióticos que se han prescrito se han administrado? O basados en la oportunidad de optimización. ¿Qué porcentaje de pacientes con antibióticos de amplio espectro llevan más de 3 días? Y luego también, una cosa importante, te permite controlar, o sea, monitorizar la actividad de los equipos PROA. Como vemos, si el equipo PROA tiene que trabajar haciendo auditorías y dando recomendaciones en muchas ocasiones, y todas esas auditorías que has mirado y que no has tenido que hacer ninguna recomendación, ¿cómo las cuantificas? ¿No? Muchas veces no las cuantificas, solo se cuantifican las recomendaciones que has hecho. Entonces, os voy a poner unos ejemplos del ULAM, del Hospital de los Arcos, del Mar Menor, que es un hospital pequeñito, unos 170 camas, y, por ejemplo, os traigo como la actividad que han hecho el equipo durante enero del 2022. ¿no? Veis aquí que se han hecho esas auditorías, o sea, esas revisiones de las auditorías con recomendación, o sea, con recomendación en las que era necesario, y si veis, quitando los periodos vacacionales donde efectivamente no se revisa ninguno, sí parece que en el año 2023 sí que ha habido un aumento en las alertas revisadas. También se hizo un análisis de calidad de prescripción y manejo clínico, que son los datos que os he puesto anteriormente, coincidiendo con el EPINE. Todos los enfermos que se cogieron para el EPINE, se miró los que llevaban antibióticos el nivel de adecuación. Y que también eso se ha repetido este año en mayo del 2023. Y, sobre todo, se hizo una sesión específicamente para medicina interna contando estos resultados en febrero del 2023. Y vamos a ver si esto ha sido eficaz. Pues como vemos, el consumo de meropenem en el servicio de medicina interna, sí que vemos que quitando este pico, yo no sé por qué esto no... Bueno, quitando ese pico ahí, que ahora veremos, ha sufrido un descenso importante desde que se realizó esa sesión, ¿no? Parece que sí que ha sido útil. Si miramos con el WAS directamente, allí lo podemos ver, ¿qué ha pasado?
¿Por qué ese pico? Midiendo la densidad, o sea, cuántos pacientes en ese mes tenían una E. coli resistente a cefalosporina, un aislamiento de enterobacterales resistente o de E. coli resistente a cefalosporina, cuyo tratamiento muchas veces de elección es el meropenem, pues vemos que coincide con el pico en incidencia, con lo cual ese meropenem estaba bien puesto. Y lo que sí se ve es un descenso posterior. Y si vemos otros indicadores, como por ejemplo el número de terapias de más de 10 días en medicina interna, pues sufre un descenso a partir de la sesión, y el número de terapias intravenosas de más de 3 días con buena biodisponibilidad oral también podemos observar cómo tiene una tendencia a haber disminuido. Y ya para concluir, pues la importancia de la monitorización de los PROA mediante indicadores tanto de estructura como de proceso y de resultado, y la necesidad de utilizar herramientas informáticas que ayuden a los equipos PROA en la elaboración de indicadores automatizados a tiempo real con las técnicas estadísticas necesarias, gráficos de control, estandarización de tasas, etcétera, para conseguir el análisis detallado y la intervención más adecuada. Que hay mucho por hacer, y dar mucho las gracias al equipo PROA del UBLAM y a mi equipo de coordinación del PROA. Bueno, no sé si tiene sonido, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias a las tres por las excelentes presentaciones. ¿Hay alguna pregunta rápida así en el auditorio? ¿Ya alguien está dispuesto a lanzar alguna pregunta? Si no, voy empezando yo. ¿Alguna mano, alguna pregunta? Por aquí, la segunda fila. A ver si nos traen un micrófono o tienes potencia de voz. Ahí va. Preséntate, por favor, y nos dices a quién diriges la pregunta. Hola, buenos días. Soy Victoria Uroz, residente de tercer año de aquí de la región de Murcia. Mi hospital es de Virgen de la Risaca, pero estoy en la unidad docente de medicina preventiva. Bueno, me ha encantado todo, muchísimas gracias. Una pregunta, es que no sé a quién, por ejemplo, a Mar. Yo haciendo guardias de puerta, ya a mi edad, poniendo antibióticos y tal, pues claro, le preguntas al adjunto, o bueno, lo que te sabes, o le preguntas, y pregunto yo, al igual que salta el tema de las alergias, ¿no podría saltar, a lo mejor es una burrada lo que estoy diciendo, una esta de ese antibiótico no coincide con la micro? No sé, algo así, o con algún diagnóstico que hayas puesto. Digo, en plan ya alguna cosa que sea como muy gruesa, algún error así que sea como muy grueso, ¿podría hacerse como una especie de en inteligencia artificial o algo para que te salga? Sí. Gracias. Estas alertas, ¿se me oye? Sí, ¿no? Estas alertas que te digo del WAS también las tiene para tratamientos donde lleves un antibiótico y el microorganismo sea resistente, o sea, se llama tratamiento inapropiado. Pero le saltaría no al prescriptor, esta herramienta es para los PROA, le saltaría al PROA para que vayan a corregir ese tratamiento o ayudar. Pero es verdad que existen probablemente muchas herramientas que pueden llegar al prescriptor directamente y probablemente en los sistemas de prescripción, y que, por ejemplo, sí que existen alertas de insuficiencia renal, ¿no? Tienen incorporado y te da la alerta inmediatamente de que estás prescribiendo, que debes ajustar la dosis. O, por ejemplo, de que no se adaptan a la guía. Si consigues meter la guía local pero ya ahí tienes que meter el síndrome. Entonces, muchas veces, en principio, tú tampoco conoces el síndrome en urgencias y tal, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se está desarrollando y sí que se intenta que todo exista un despliegue para que haya más seguridad y mejor adaptación a la prescripción directamente al prescriptor. Luego están los sistemas de asistencia a la prescripción, ¿no? Que son síndrome dependientes. De hecho, nosotros tenemos un desarrollo también en Mira, donde si te pones en protocolos PROA puedes conocer directamente cuál es la indicación del tratamiento antibiótico para el síndrome identificado. Y luego sí, las herramientas de inteligencia artificial tienen una predicción. O sea, tienen modelos de predicción también de cuál es el microorganismo más probable, responsable de determinadas
entidades, ¿no? Entonces tú tenemos un juego, no está abierto, bueno, un juego, quiero decir que es un juego de herramientas que te permite establecer esa predicción también dentro del propio WASP. Lo que pasa es que no está abierta a los prescriptores habituales, sino al equipo PROA específicamente, ¿no? Porque bueno, hay que conocer la epidemiología local, hay que poner esos datos en perspectiva de todo el hospital, pero sí, claro, cada día se está más cerca de esas ayudas a la prescripción. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? Levantad la mano por allí. Sí, hola. Hola. Soy Yuri Villán, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital La Paz. Es una pregunta para Reyes. Quería que me contara un poco más sobre este paso que va a dar el Ministerio en certificación de los equipos PROA. Si ya tenéis más o menos pensado cómo va a ser esta certificación, si se va a parecer un poco al sistema que tenemos para certificar los ESUR, o bueno, no sé, un poco más, y si ya se sabe cuándo podríamos aplicar para esta certificación. Gracias. Pues, muchas gracias. Actualmente, bueno, llevamos en el desarrollo de Certifica PROA, pues yo creo que desde también me acuerdo, o sea, 2020, porque yo creo que me pilló medio la pandemia haciendo todo desde casa. Todavía no lo hemos sacado. Cuando salga, el proceso lo hemos dividido, digamos que Certifica PROA, todo el proyecto es como un 360. Teníamos las normas, que las hemos querido sacar porque creíamos que era una herramienta, y el siguiente paso que dentro del mismo proyecto nos falta es la certificación. Lo hemos ido desarrollando en paralelo y ahora lo estamos terminando de impulsar. Falta hacer un piloto y luego lo publicaremos. Vamos un pelín con retraso a lo que teníamos estipulado. Yo creo que saldrá para el 2024, y al igual que hemos hecho con las normas, que hemos hecho varias fases, haremos primero la parte de la autocertificación y posteriormente trabajaremos con la parte de la certificación. Entonces, se espera que en el 2024 no va a salir. Todas las normas las hemos hecho con mucho cariño y muy visuales, con mucho apoyo al usuario y al profesional sobre todo, y el hacer Certifica PROA no va a ser otra cosa que seguir las normas. No vamos a pedir nada extraño, sí que se va a certificar por centros, que eso es algo que me está preguntando mucha gente. Si van por servicios, no, se van a certificar los centros, tanto los PROA de atención primaria. Que va por áreas, que ya nos lo han comunicado las comunidades autónomas, y por centros. Será como decía antes, un cuestionario, y posteriormente te pedirán los estándares estratégicos que se han identificado en las normas. Para incluirlo, se indicará con casillitas, y tendrás que meter la documentación en cada uno de los estándares según te va pidiendo. Entonces, yo creo que para ir preparando, que mucha gente nos está preguntando, es ir preparando cada estándar en un documento independiente, y sobre todo trabajar los estándares básicos y los estándares estratégicos, que son los que primeramente os vamos a pedir. Posteriormente, una vez que ya estés autocertificado, ya será cuando os pidamos el resto de la documentación. Así como forma rápida. Yo quisiera hablar de un tema. Sí, por favor, hagan todas las preguntas. Voy a hacer yo una preguntina entre medias mientras le llevan el micrófono. Un tema que a mí me preocupa y creo que es muy relevante, y es que hablamos mucho de las acciones que se realizan o que realizamos con los médicos, pero yo estoy de acuerdo con la doctora Salamanca en que hay que prestar más atención a la educación poblacional y a la educación de las personas y a la educación sanitaria desde las etapas más tempranas. Entonces, te la dirijo a ti, Reyes, pero me gustaría que cualquiera de las tres participara de la discusión, o incluso el auditorio, y es qué parte del plan está destinado a la población general y cómo abordáis esa aproximación para la población general. Pues dentro del plan tenemos un área de comunicación destinada a todo lo que es cambio, pues comunicación. Entonces, dentro de tenemos campañas de comunicación que salen en la tele. Sale en la televisión un año sí, un año no, y el que no luego sale en radio, dirigidas a la población. El día 18 de noviembre es el día del antibiótico. Este año cae en sábado, entonces el 17 tenemos un evento en el Ministerio de Sanidad dirigido exclusivamente este año a comunicación. Así que os animo a todos a participar, y estará dirigido en cómo dirigir mensajes a la población y cómo hacer ese cambio y esa sensibilidad
tanto a los profesionales como a los pacientes, como también en el ámbito universitario. Y es muy interesante porque, como todo, la ciencia no solamente es salud, sino también hay ciencia en comunicación. Lo que nos transmite mucho es que tenemos que transmitir a los pacientes, a la comunidad, centrarnos mucho en el problema de ahora. El problema que está habiendo ahora, porque muchas veces cuando hablamos del 2050 y demás, como que ya la gente dice, esto es un problema, mi yo del futuro ya trabajará en ello, me voy a centrar. Entonces nos lo remarcan mucho, entonces tenemos campañas de comunicación que sale el día 18, nos veréis en la tele, bueno, veréis la publicidad en la televisión. Tenemos también campañas en redes sociales, muchísima infografía, campañas que hacen desde las farmacias. Se han hecho campañas dirigidas a los pacientes cuando un antibiótico es con prescripción, pues les da unas bolsitas. ¿Y realmente habéis podido cuantificar si existe una mejora del nivel de conocimiento poblacional respecto al uso de los antibióticos? Hay el Eurobarómetro, el Eurobarómetro, pues el Eurobarómetro que nos dice es cómo se utiliza, qué creencias tienen la población sobre el uso de antibióticos. Entonces todavía queda mucho por hacer. Yo creo que sí que saben, sí que está calando mucho, porque además en todas las fichas técnicas, en toda la reglamentación, no utilices antibióticos para la gripe. Yo creo que es un mensaje que venimos utilizando muchos años. Pero ahora el tema de la resistencia, ¿qué es la resistencia? Ahí ya baja un poco, ahí es donde tenemos que incidir y explicar muy bien, porque se asocia mucho la resistencia, o sea, igual que pasa con otros medicamentos, que tú los tomas y pues deja de hacer efecto, te vuelves resistente. El concepto de la resistencia es diferente, no es porque tú lo hayas tomado un antibiótico, entonces ese concepto todavía digamos que es donde tenemos que incidir bastante en la población para explicar bien el problema, porque el problema todavía yo creo que no se entiende. Sí que hay algunas cosas que han calado, parece que vamos mejor, lo de el SIGRE pues todavía se podía mejorar, lo de no compartir, oye, que me duele la cabeza, te doy esto que a mí me va bien, pues bueno, pues todas esas cosas, esas prácticas vamos mejorando. Y también es algo que llama también la atención, dentro de los latinos que somos, la presión que se hace desde el paciente al médico, también eso está reflejado, porque en otros países eso no pasa, y eso es muy de los países latinos que... A lo mejor tiene que ver con lo que comentaba ayer el conferenciante de inauguración, ¿no? En la ética del no. Es decir, tenemos que aprender a decir no, y la importancia de que no está indicado, no se lo prescribo, no es necesario. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Es decir, ¿alguna vez habéis tenido algún paciente que os diga, perdone, ¿por qué necesito yo que me pongan una vía? Explíquemelo. ¿Cuántos días me va a poner usted un antibiótico? ¿Para qué es este antibiótico? Nunca. Jamás en la vida. Esa cultura del antibiótico no existe en la población, ¿no? Y yo creo, vamos, en mi opinión personal, evidentemente, que hay que crear esa cultura del consumo y de los recursos sanitarios. ¿Tenía usted? Sí, el micrófono, díganos. Sí. Hola, buenos días. Soy Gloria Oliva, del Departamento de Salud de Cataluña. Entonces le quería preguntar a Reyes, ¿no?, sobre la certificación, ¿no?, las normas de certificación. En Cataluña hemos preparado unos listados de verificación electrónicos de las normas que pensamos pasar antes de diciembre para preparar, ¿no?, los centros en todas las líneas asistenciales, ¿no? Y bueno, claro, ya nos están preguntando por el tema de las evidencias, ¿no? Porque sí que ya vas viendo por dónde se orientará, pero sí que nos falta un manual de evidencias, ¿no?, que estandaricemos para todos, ¿no? Entonces mi pregunta, que ya te la he hecho otras veces, creo, ¿no?, cuando nos reunimos para la coordinación, ¿no?, de las comunidades, es ¿cuándo tendremos este manual de evidencias? O podremos ya empezar, ¿no?, también la certificación, la autocertificación. Vale, pues tenemos, pues dentro de las diferentes formas de abordar el tema de la certificación, tenemos un grupo con los coordinadores científico-técnicos donde deberíamos, bueno, está pendiente todavía de identificar aquellos estándares que creemos que puede llevar, bueno, pues tener diferentes matices, y eso se trasladaría luego a los auditores para
cerrar el círculo, ¿no? Nosotros lo identificamos en un grupo y luego cómo escribirlo y cómo al final son ellos los que nos van a dar las guías, nos lo dirían. Entonces, bueno, pues todavía no tenemos terminado y el objetivo era terminarlo en el 2023, que creo que sí que lo vamos a tener para el 2023, la parte de los coordinadores científico-técnicos. Y de ahí, de esa visión, sacaríamos luego también la ayuda al usuario, porque la idea es crear, identificar aquellas cosas, por ejemplo, el documento marco, pues a lo mejor tenemos que hacer un documento marco estándar que favorezca la visualización por parte de los coordinadores científico-técnicos, que son los primeros que van a hacer la autocertificación. Elena, una pregunta. Nosotras que trabajamos en esto con los PROA y con los equipos regionales, nosotros tenemos 9 equipos PROA, encontramos pues muchas dificultades a veces en ocasiones, ¿no? Para llegar para poner en marcha un equipo en el día a día, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las principales barreras, pero también los potenciales facilitadores de la implantación de los equipos PROA o de las funciones y las acciones de los PROA en el hospital? Sí, del día a día del hospital. Es decir, cuando a mí un equipo me dice es que no me dejan ver pacientes, o sea, no puedo dedicarme al PROA porque tengo que ver los pacientes de medicina interna. O mi hospital... Eso es principal, necesitas personal que su labor diaria sea PROA, ¿no? Con los años... Ahora mismo en mi centro somos 3 que nos dedicamos principalmente a PROA dentro del servicio de enfermedades infecciosas, también farmacia, ¿vale? A diario. Y los 3 nunca estamos los 3 el mismo día, porque también tenemos tarea de investigación, es decir, que estamos como 1 y medio, ¿no? Al día. O sea, el personal fundamentalmente como limitador, ¿no? Tener una persona que su trabajo sea ese. Otro limitador a la hora de... Pero un momento, ¿qué le decís a medicina interna? Sois independientes, ¿no? En vuestro caso. Es servicio independiente, sí. No. Sí. Vale. Tenemos que hacer servicio independiente. ¿O qué le dirías? Pero me viene perfecto... ¿Pero qué le dirías a medicina interna? Me viene perfecto tu pregunta, porque es que por ahí va. El principal limitador también es cómo se lo toma el médico que recibe la recomendación, ¿no? Generalmente, además, justo esa especialidad de medicina interna son los que, en mi caso al menos, muchos peor se lo toman. Se siente como más agredido, como que le estás poniendo en duda su prescripción, cuando lo que estás haciendo es intentar optimizar el resultado del paciente, ¿no? Con lo cual, al final... Los quirúrgicos lo tienen mucho más interiorizado, también llevamos muchos años haciéndolo con ellos y son muy, muy bienvenidas las recomendaciones que les hacemos. Es decir, que además que nos esperan cada día que vayamos a revisarles sus antibióticos y la verdad es que echan bastante cuenta y confiados, porque además no hacemos eso, les recomendamos y les explicamos el porqué y cada vez están más confiados. Pero algunos servicios médicos, fundamentalmente medicina interna, o algunos servicios también quirúrgicos por tradición o algunos facultativos ya muy antiguos que no quieren echar cuenta de nada y conocen el tapenen, pipertazo y ácido ulánico y ellos se manejan con esos 3 para sea lo que sea. La limitación es esa, ¿no? Y se podría decir, me da pena decirlo, pero es mediocridad, ¿no? El que no quiere asumir, no se te caen los anillos por pedirle ayuda al cardiólogo al controlar, optimizar el antiarrítmico para una arritmia de difícil control, pero no quiere que yo, como especialista en enfermedades infecciosas, ahora, ¿no? Como gran conocedor de enfermedades infecciosas, te hago una recomendación para optimizar que no me llevo nada yo personalmente, nada más que se lo va a llevar el paciente, ¿no? Pero ese es uno de los grandes limitadores. Que por contra un facilitador es que sean programas institucionales, que el gerente cuente con ellos, que forme parte de los programas de objetivos de las unidades de gestión, que el jefe de cada servicio lo sepa, que se hagan sesiones clínicas antes de... Yo no puedo llegar de entrada un día de buenas y decirle a un digestivo cambia este antibiótico por esto y por esto. Es decir, pero tú quién eres, de dónde vienes, ¿no? Esto viene ya, se suelen hacer sesiones clínicas al principio cuando se establecen los programas, se le explica, vamos a revisar los antibióticos, pero de esto le daremos un feedback luego de lo que estamos consiguiendo. Los antibióticos concretos de uso restringido que le llamamos nosotros, que son, bueno, todos los nuevos, los jarapenémicos, etcétera, los revisamos a diario. Tú lo vas a poder prescribir, no está restringida la prescripción, pero nosotros al día siguiente vamos a ver si está bien o si tenemos una alternativa. Es decir, pero el facilitador es que todo venga de arriba y que sea un programa institucional. Los limitadores al final es la persona. Bueno. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? Allí levantan la mano, señor de blanco. Hola, buenas. Hola. Desde el laboratorio del Hospital del Mar Menor, gracias doctora Mar Alcalde por citar ese hospital.
un hospital pequeño donde tenemos la suerte de tener muy buenos preventivistas, microbiólogos, internistas, etc. Y una reflexión sobre el tema del laboratorio como ese recurso donde, modestia aparte, seríamos los primeros en ver el crecimiento bacteriano o en ver esa resistencia antibiótica. Como en los laboratorios se están cambiando mucho y hay técnicas de diagnóstico rápido, tecnologías moleculares. ¿De cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener 5 tecnologías moleculares en un hospital comarcal o un maldito? Como sugerencia para la acreditación, ¿no sería bueno establecer unos recursos mínimos? Quien dice recursos dice un equipo, una tecnología o un microbiólogo o un lo que sea. Para que, ya que estamos hablando de acortar un tratamiento 2 días o reducir una estancia 2 días, pues cuando crece un bicho un sábado por la tarde, ¿cómo lo hacemos? Ya que el bicho no sabe si es lunes o viernes o domingo. Como reflexión. Gracias. Sí, esas son acciones PROA. Es decir, que los laboratorios optimicen también, o PROA o PRODINES, el programa de optimización del diagnóstico microbiológico, ¿no? Son acciones que al final lo que van a llevar es una optimización del uso de antibióticos. Lo que pasa es que ahí contamos con que hospitales pequeños pues a lo mejor no pueden disponer de otras cosas, ni del tiempo del microbiólogo, ni de a lo mejor unas técnicas PCR para pocas muestras, ¿no? Pero ahí a lo mejor lo que tiene que funcionar son las redes de laboratorios e intentar que eso no demore, sobre todo en los pacientes graves, y poco a poco intentar sí tener unas técnicas que se compruebe que son necesarias en todos los sitios, en todos los hospitales, sean pequeños o sean grandes, y luego lo más sofisticado poder derivarlo de una manera lo más rápida posible. Pero todo eso hay que desarrollarlo. Sí, hay que desarrollarlo en cada uno de los hospitales o en cada uno de los sistemas de salud. Bueno, vamos a ir terminando. Me voy a reservar la última pregunta para la doctora alcalde, pero para todas, en realidad, también, de nuevo, y es, ¿hay un límite inferior o cuál es la máxima reducción de antibióticos que se puede esperar en un hospital? ¿O en un centro de salud o en una comunidad? Ya sabes que ese indicador para mí no es el mejor. Por eso vamos a discutir indicadores. Claro, yo lo que pediría es indicadores de adecuación a la prescripción, donde el 100% de los análisis realizados, de los casos investigados, tengan un tratamiento óptimo. Eso es lo que tenemos que conseguir, aunque sea con los lotes, pero identificar que realmente nuestros prescriptores, de una manera aleatoria o de una manera sistemática a lo que queremos investigar, lo hagan bien. ¿Y cuánto de lejos estamos para conseguir indicadores de calidad automatizados que no requieran precisamente esa laboriosidad, esa necesidad de auditar o de asesorar incluso todos los días la actividad del antibiótico? Yo creo que la labor del infectólogo, y por eso incido en que las personas que hacen PROA deben tener un nivel de formación que hoy por hoy también es difícil porque no tenemos la especialidad, pero tienen que ser lo suficiente, quiero decir, esa expertise que tiene la persona que va a juzgar no la va a tener la inteligencia artificial hoy por hoy. En el futuro a lo mejor sí, porque puedes introducir todas las variables, pero realmente cuando tú haces una evaluación de calidad de prescripción, lo difícil es, o sea, te encuentras con tantos matices y tanta variación para decir, bueno, efectivamente, le ha puesto esto, pero tenía razón en ponérselo, a pesar de que luego era otra cosa, que eso es difícil que lo podamos automatizar. La labor del clínico es muy importante para juzgar también y para hacer las auditorías. Bueno, y yo creo que una vez más nos lleva a esa conclusión, nos lleva a lo que ha comentado Elena, ¿no? Y es la importancia de crear la cultura del antibiótico en el hospital. A mí esa perspectiva que has dado me parece magnífica, es decir, los he criado yo y ahora saben cómo utilizar las cefalosporinas, el pipertazo, cuando llega la meropenem, cuando... ¿no?
cortas. Antes tú revisabas un informe de alta de un paciente que no te había dado tiempo a revisarlo antes de que se fuera y siempre, daba igual cuántos días de ingreso llevara y cuántos días de antibióticos, por decir, cefurosima, 10 días. Daba igual cuál fuera el motivo del ingreso, la patología y los días que llevara. Ahora, cuando me ocurre alguna vez eso que dando de alta antes que llegara, ya veo cefurosima 5 días. Digo, pues mira, ya algo, ya se me escapa un poco sin que yo lo revise, pero por lo menos ya cada vez también estamos aportando y se sienten confiados con duraciones cortas. Se sienten muy confiados en pasar vía oral precozmente. Y eso, porque desde R1, cuando no tenían ni idea, venía, por lo menos yo le ayudaba con el antibiótico, los demás de su paciente, y ya, ya han salido como adjuntos jóvenes y lo hacen de forma autónoma. La verdad que sí. Bueno, pues un placer compartir estos minutos con vosotras, con todos ustedes. Una discusión muy interesante también. Tienen ahora un coffee break hasta las 12. Después empiezan de nuevo las sesiones. Recuerden, si tienen un ratito, participar de la encuesta de calidad y si desean la certificación, loguéense con ese QR y muchas gracias.